Muy buenas tardes. Les saludamos desde la sede del Inter-American Institute for Democracy en un evento que continúa nuestro seguimiento de la barbarie que hoy reina en Venezuela, país ocupado por el totalitarismo caribeño y sometido por un régimen que, de conformidad con el informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, abro comillas, lleva una década y con especial virulencia desde el 2016 implementando una estrategia que solo persigue neutralizar, reprimir y criminalizar opositores políticos y cualquier persona que critique al gobierno. Contamos con la presencia en nuestra sede de nuestro presidente Tomás Regalado y nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, así como uno de los expositores, Armando Arratia. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y de tolerancia. Mantiene un fondo editorial para publicación de obras que contribuyan a la difusión y a la defensa de la democracia, de la libertad y la institucionalidad en nuestro continente. Hoy damos continuidad a la campaña de divulgación del informe de las Naciones Unidas sobre la violación de los derechos humanos. Hemos invitado a un panel realmente extraordinario. Contamos con la presencia de un expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, la embajadora de Venezuela en Suiza en representación del encargado de la presidencia de Venezuela, Juan Guaidó, un abogado designado como practicante emérito por la Asociación Mundial de Juristas, un ex juez penal de Venezuela y un ex procurador de Venezuela y un ex ministro del gabinete de Bolivia. Hoy nos concentraremos en extraer de este distinguidísimo panel ideas concretas para lograr la puesta en marcha de las recomendaciones que emanan del informe de las Naciones Unidas sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. La dinámica del programa contempla, primero, una intervención marco del embajador Diego Arria sobre el informe y su significación para la comunidad internacional. Tendrá el embajador Arria 7 minutos para desarrollar su tesis. Al llegar al minuto número 6, yo le haré una señal para indicarle que le queda 1 minuto de intervención. Después vendrán intervenciones de los panelistas, cada uno 5 minutos. En el minuto 4 les haré una señal y en el minuto 5 Wenceslao Cruz, nuestro director técnico, suspenderá el audio. En tercer lugar, tendremos un periodo de preguntas y respuestas y en cuarto lugar, este programa contempla unas reflexiones de cierre por parte de nuestro presidente, don Tomás Regalado. Sin más, comencemos el programa. Le voy a dar el derecho de palabra al embajador Diego Arria, exgobernador del Distrito Federal de Venezuela, ex candidato presidencial, ex embajador de Venezuela en la ONU y expresidente del Consejo de Seguridad. Adelante, embajador Arria. Y espero que no me diga que soy ex miembro del Consejo Directivo del Instituto. Sí, perdón, sí. Yo, en vez de hacer una charla, voy a hacer una serie de puntos, Beatriz, con la idea de que tal vez puedan ser tomados por algunos que quieren hacer preguntas. Lo primero, ¿cómo respondemos a la comunidad internacional? Nosotros tenemos años respondiendo al mundo, un comportamiento siempre constructivo, buscando el rescate de la libertad y la promoción de los derechos. No hay un solo país en América Latina donde la mano democrática de Venezuela, en todos los presidentes de la era democrática, no haya estado presente. O sea, no estamos en deuda con ninguno de ellos en los momentos más difíciles y en todas sus circunstancias. El segundo, ¿qué hacer con el informe? Yo creo, mis palabras estarán un poco teñidas por lo que yo he visto y he experimentado en circunstancias mucho más duras, aunque más duras depende de quién las viva, en Somalia, en Ruanda, en los Balcanes, y por supuesto me es imposible desligarme de ellas. Pero por eso yo creo que el informe nuestro, que sin la menor duda el informe de la Comisión de Derechos del Consejo de Derechos Humanos, es durísimo, fuerte, etcétera. Nosotros no somos el único país que sufre estas circunstancias, aunque para nosotros no hay nada más importante ni más grave que lo que suframos nosotros. Pero eso nos debe ubicar en un contexto, en un marco en el cual
yo creo que nos corresponde, primero que todo, concientizar a nuestros propios compatriotas. Creo que el deber fundamental de la dirigencia política civil en Venezuela debe ser la de empapar a nuestra propia gente de lo que ha significado y significa la cruenta masacre de venezolanos, los presos políticos, los perseguidos, los desterrados. Porque si nosotros no hacemos conciencia entre nuestra propia gente, realmente no podemos de ninguna manera pedir al mundo mayor ayuda. Lo que se habla tanto de la responsabilidad de proteger, en el fondo, ese informe de los 3 expertos del Consejo de los Derechos Humanos es un paso a decirle al mundo que nosotros requerimos el derecho a nuestra propia protección. Pero ese derecho creo que comienza por casa. Somos los venezolanos los que debemos comenzar por defender esos derechos entre nosotros mismos. ¿Y qué debemos hacer? Yo creo que lo primero que tendría que hacer esa dirigencia colectiva venezolana es dedicarse a ese tema exclusivamente en Venezuela. Ya no podemos animar a los venezolanos con los espejismos de resolver los problemas del país a barrilazos de petróleo que ya no tenemos. Tenemos el concepto de libertad, vender, cómo materializar el concepto de libertad es difícil, pero yo creo que por lo menos debemos movilizar y animar la solidaridad de nuestra gente con tanta gente que hoy en día sufre y sobre todo no decir que ha sido inútil la pérdida de vida de tantos venezolanos valiosos que entregaron su vida, sus ilusiones, su familia en pro del rescate de la libertad en Venezuela. O sea, en el fondo, armarnos en una situación, el mundo sabe que estamos desarmados ante una narcodictadura militarizada y nos ha entregado un documento. Ese documento es un instrumento para mí poderosísimo de batalla, pero para eso tenemos que usarlo debidamente y todo el tiempo. El nivel de la contribución nuestra al mundo en esa materia ha sido extraordinaria. Así como digo que no podemos cumplir, que hemos cumplido con el mundo, no podemos esperar a que el mundo venga a contribuir con nosotros mientras que no vea lo que nosotros hemos hecho. Ninguna sociedad se inspira ni se anima a participar en la medida en que no encuentre un refugio para sus aspiraciones, para sus sueños, para su estímulo. Y yo creo que dolorosamente este informe es, repito, un instrumento poderosísimo para llamar la atención, y no es por la exclusividad de nuestro sufrimiento, pero es por las características que nosotros tenemos que empapar primero a los venezolanos. Tengo la impresión de que el país no conoce bien esto, que el país no conoce y por eso no protesta debidamente el tema de nuestros presos políticos, nuestros perseguidos, los mártires. Hoy vi que se cumplen 68 años de la muerte de un gran venezolano que fue Leonardo Ruiz Pineda. Y le preguntaba a mi hija, que tiene 23 años, ¿sabía quién era? No sé quién es. Y yo, mira, ese fue uno de los mártires de la resistencia venezolana, de exodemocrática, en la época de la dictadura. Bueno, pero por lo menos hoy lo recordaron. ¿Cuántos mártires hemos tenido nosotros en estos 20 años que nuestros compatriotas se han venido olvidando? Ese es parte de lo que nosotros tenemos que hacer con este instrumento. No solo reevaluar a aquellas personas que han dado su vida, sino sobre todo decir que la única manera de realmente honrar y decir que no han perdido el tiempo, todas esas víctimas, ha sido para construir un futuro para todos los venezolanos. Rescate de nuestra libertad, no hay nada más importante. Y yo estoy muy honrado de estar acompañado o de acompañar yo a tantas personas, muchos de ellos mis queridos amigos que valoro y aprecio. Muchas gracias. Agradecemos a la embajadora Arias sus palabras y vamos a darle la palabra a doña Blanca Rosa Mármol, abogada especialista en ciencias penales y criminológicas, funcionaria pública, política, docente, escritora y es magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Fue presidente de la Asociación de Jueces del Distrito Federal y el Estado Miranda. El tema que nos va a presentar la magistrada Blanca Rosa Mármol es el valor probatorio del informe de las Naciones Unidas sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Por favor, magistrada. Buenas tardes, encantada de estar con ustedes. De verdad muy honrada en la compañía en que me encuentro y un saludo muy especial para todos. Este valor probatorio, esta materia que nos ocupa, el valor probatorio de este informe, de una misión designada especialmente por la ONU
para verificación de hechos, como así lo llaman ellos, es algo que preocupa mucho a los venezolanos, a los abogados y sobre todo en la situación que nosotros estamos viviendo, que es de impunidad total. Esto llega en un momento en que en Venezuela, como sabemos, no hay jueces, porque Venezuela, el Poder Judicial, fue absolutamente eliminado por el régimen, de hecho fue su primera meta, y esta misión viene a hacer el trabajo que los jueces aquí en Venezuela no se atreven o no pueden hacer. En Venezuela los jueces tienen miedo. Y esta investigación tal. En ese aspecto, entonces, es bueno destacar la importancia que tiene este informe porque deja claro los hechos, los crímenes de lesa humanidad que se han cometido, se vienen cometiendo en Venezuela de una manera sistemática y que lo lleva a configurar lo que se llama crímenes de lesa humanidad, que sabemos entonces que están previstos en el Estatuto de Roma, que son competencia universal y especialmente de la Corte Penal Internacional. Nuestra experiencia con la Corte Penal Internacional ha sido pésima. Esta fiscal Bensuda, que allí se encuentra, ha recibido una enorme cantidad de evidencia de muchos orígenes y de muchas víctimas, y sin embargo, nada ha pasado. Entonces, la importancia de este informe, quería destacarle, es que se considera un informe de expertos, porque está hecho por esta misión designada especialmente al respecto, pero la parte mala es que se considera lo que se denomina soft law, porque tiene que ser considerado de nuevo por la Corte, que lo va a evaluar. Y ese es un primer punto que hay que tener claro en este caso. Este informe, por muy demoledoras que sean sus conclusiones, no es la prueba y tiene, como decía la que lo presentó, está por un nivel, un estándar de prueba más bajo que el necesario para condenar a una persona en un proceso penal. Esa es la parte que yo les quería destacar aquí hoy, es decir, no basta con eso para que podamos decir, bueno, vamos a reclamar la responsabilidad penal de Padrino, de Maduro, de Reverol. No, lamentablemente, esto tiene que ser evaluado nuevamente. Este informe de estos expertos, que así lo debemos tener nosotros, tiene un valor indiciario muy fuerte, es considerado como un indicio muy fuerte, y la afirmación, por supuesto, es dentro de en concordancia con esta que les dije antes, de que son motivos razonables para creer necesario, para creer lo que ha sucedido. Entonces lo deja a uno, quiero decir, nosotros tal vez como abogados sabemos lo que eso significa, pero el común de las personas se queda con una sensación de que no se ha hecho justicia o de que no se va a hacer. Por eso que yo quiero destacar la importancia de algo que dijo ahorita el doctor Diego Arria, que nosotros los venezolanos tenemos que hacerlo valer aquí en Venezuela y mucho, y hacerlo conocer de la gente, porque la gente de verdad aquí no está enterada. La gente se le va el tiempo en sobrevivir apenas. Eso, ¿verdad? Junto con, pienso yo, que sería una buena idea, una carta dirigida a cada presidente de los países de América Latina y de los que están en la OEA y en la ONU, mandándole o exigiéndole que actúen en vista de eso ante ese organismo respectivo, porque yo creo que no solamente se debe hacer la acción ante el Tribunal Penal Internacional, sino que también debemos lograr un pronunciamiento de estos organismos. Nuestra desgracia es que yo veo que el informe concluye diciendo que se le debe hacer valer ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Nosotros sabemos que allí desgraciadamente está este régimen que detenta el poder en Venezuela, pero ello no debe ser óbice para que nosotros lo hagamos valer y deberíamos aprovecharlo para pedir que ellos sean
por lo menos suspendido de ese consejo mientras esto se enfrenta. Es un informe relevante porque desde el punto de vista de los derechos humanos, tiene mucho Doctora valor, y Mármol, le queda un minuto. un especialista en derecho procesal puede hacer valer esa evidencia y utilizarlo como un mapa, quizás haciendo un símil, para elaborar una acusación, y podríamos inclusive pedir la designación de un tribunal internacional ad hoc, como se hizo, por ejemplo, en el caso de Ruanda y de Yugoslavia. Más o menos, sinópticamente, es la primera aproximación. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora, a la magistrada Blanca Rosa Mármol de León. Y ahora le vamos a dar el derecho de palabra a María Alejandra Aristeguieta de Álvarez. Ella es internacionalista, embajadora de Venezuela en Suiza en representación del encargado de la presidencia de Venezuela, Juan Guaidó, exsecretaria de la Comisión de Política Exterior de Diputados y es jefe de gabinete del ministro presidente del Instituto Comercio Exterior de Venezuela. Adelante, embajadora. Muchísimas gracias, yo espero que me oigan. Sí, perfectamente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo quería primero que todo agradecer esta invitación. Me siento de verdad muy honrada y para mí es un gran honor estar compartiendo panel con todas estas figuras tan destacadas. Me siento aquí la junior del asunto, porque la trayectoria de todas las personas que me están acompañando es realmente enorme. Yo me voy a centrar fundamentalmente en las recomendaciones que hicieron los expertos. Ya el embajador Arria y ya la doctora Blanca Mármol dieron un panorama bien amplio de los temas inherentes al informe mismo, pero dentro de lo que significa las recomendaciones que ellos hicieron, hay que destacar que hicieron 65 recomendaciones, dentro de las cuales 4 están orientadas a la comunidad internacional. Y estas 4 orientadas a la comunidad internacional también nos pueden servir a nosotros para darnos una guía de hacia dónde debemos dirigir las cosas. La primera de ellas es, piden que no se vendan más armas a Venezuela, que los países, por supuesto, está hablando fundamentalmente de las democracias occidentales, no vendan más armas a Venezuela y que se aseguren que esas armas que se vayan a vender para uso policial o militar cumplan con los requisitos de los tratados que han sido firmados por Venezuela. Eso sabemos que no se va a cumplir, pero es un arma que podemos tener, digamos, valga la redundancia, los venezolanos, para exigirle a los países de Europa, de Estados Unidos, Canadá, los países occidentales, que supervisen y que se garanticen que esas armas no van a ser utilizadas, como fue el caso en el pasado con España. Luego hablan de la necesidad de iniciar acciones y sugieren a los países que inicien acciones ilegales, acciones legales a través de la Comisión Universal. Hay precedentes en este caso, en el caso de la Comisión de Investigación de Siria, en el caso de la Misión de Determinación de los Hechos de Myanmar, ya se han iniciado acciones dentro de la jurisdicción universal, tanto en Alemania como en Francia, y hay otros precedentes que se han utilizado por fuera de lo que tiene que ver con los consejos de derechos humanos de países como Suiza, como Bélgica, como uno de los Países Bajos, que han iniciado ellos a través de sus procesos judiciales internos, han iniciado la persecución y la condena de criminales de guerra o de violadores de derechos humanos que llegan a los niveles de lesa humanidad. Por lo tanto, yo creo que nosotros debemos también tener eso en mente para iniciar acciones de una manera coordinada. Luego pidieron una extensión del mandato, la cual fue otorgada, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 6 de octubre, con una amplia mayoría, y luego piden a la Corte Penal Internacional que sumen al expediente para que se garantice la justicia oportuna la justicia oportuna para las víctimas, y que estas investigaciones que están de la misión se sumen al expediente que ya está en investigación preliminar. Esas son las 4 recomendaciones que hacen a la comunidad internacional los expertos, pero de mi lado yo pienso que es importante que recalquemos que este informe debe ser difundido a nivel internacional por todos los venezolanos que están en el exterior, debe ser difundido a los parlamentos de los distintos países donde hay venezolanos en el exterior, debe además ser utilizado
para llevarlo a las universidades, a las ONGs de derechos humanos, pero también debe ser utilizado como parte de nuestra propia forma de discusión de temas y utilizarlo como fuente de información. Creo que todos los que se ocupen de estos temas del activismo político internacional deben utilizar el informe como base y como fuente de información. También creo que es importante que dejen actuar a los especialistas, tanto en la CPI como en lo relativo a la jurisdicción universal, y no intentar los activistas, con afán de hacer las cosas de lo mejor posible, no intentar de llevar a cabo ellos mismos estas acciones, porque puede terminar congestionando o entorpeciendo el trabajo que están haciendo María otros. Alejandra, te queda un minuto. Perfecto. Ya existen ONGs que están trabajando en ese tema, ya existen bufetes internacionales que están trabajando en ese tema. Y por último, quería decir que, bueno, también se puede utilizar como un mecanismo para disuasión. Todo el mundo puede tener Sí, ahora está genial. militar. Un juez, Cálmate. y es importante disuadirlos diciéndole que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y esto termino. Yo creo que es importante que tanto los jueces como los militares, como los funcionarios que han estado cometiendo estos crímenes entiendan y sepan que esos crímenes no caducan nunca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a María Alejandra. Estupenda intervención. Su tema eran los pasos a seguir y la verdad es que no solamente lo hizo de manera magistral, sino que ya nos dio una hoja de ruta. Vamos ahora a darle la palabra a Omar Estacio, que es abogado presidente de un escritorio fundado en 1943. Es vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio. Es presidente emérito de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela. El tema del doctor Estacio es la jurisdicción penal internacional. Adelante, doctor Estacio, por favor. Muchas gracias. Me honra mucho esta invitación que me ha hecho el Instituto y me honra mucho el panel de intervinientes en esta tarde. Pues aparte de los lazos fraternos y amistad que me unen con muchos de ellos, son gente suficientemente acreditada en este tipo de materia. Bueno, en primer lugar, observo que el informe, cuando inicia, dice que exhorta al Estado, el Estado venezolano debe exigir cuenta a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, etcétera, etcétera. Esta exhortación entra un poco en colisión con unas recomendaciones ya contenidas en el corpus del informe, que se acoplan un poco con una declaración muy desafortunada, por cierto, que hizo la fiscal de la Corte Penal Internacional en diciembre del año pasado, en la cual expresó limitar el ámbito del examen preliminar que ya está haciendo en Venezuela a partir de las violaciones de los derechos humanos perpetradas en Venezuela desde 2014 en adelante. En todo caso, como la materia que me ha sido asignada para este evento es la justicia penal internacional, voy a hacer la siguiente reflexión. La justicia penal internacional permanente, subrayo lo de permanente porque no está sujeta pues a oscilaciones de la jurisprudencia ni de las legislaciones de los respectivos países, está representada actualmente por la Corte Penal Internacional, en primer lugar, que tiene 123 signatarios más. Habría que restarle la cantidad de estados africanos que han jurado de esta Corte y habría que agregarle los que se han ido adhiriendo después del Tratado de Roma. Bueno, todos sabemos, bueno, también como jurisdicción penal internacional permanente está la Corte Penal Africana de los Pueblos, que precisamente ha venido a llenar ese vacío suscitado con motivo de la denuncia del Tratado de Roma por una cantidad importante de estados africanos.
Pues bien, en el caso de Venezuela, he sabido que en relación con los posibles delitos de lesa humanidad, está planteado en este momento la etapa de examen preliminar. ¿Qué significa eso para que los que no están muy familiarizados con el tema? Bueno, que todavía la fiscal, al dar por concluida esa etapa de examen preliminar, puede dictaminar que la Corte Penal Internacional es incompetente para conocer todos los hechos presuntamente de lesa humanidad que han sido llevados ante esa instancia judicial. Esto significa que la Corte Penal Internacional podría remitir todos los autos a la justicia penal de Venezuela. ¿Qué quedaría en este escenario? Aparentemente alguien podría pensar en activar esa llamada jurisdicción universal que permitía que un país juzgase los delitos cometidos fuera de sus fronteras y fuera de su frontera y sin ninguna conexidad directa con la jurisdicción determinada. Sin embargo, ese principio que iría contra el denominado Forum Comici Delicti, que es como se conoce el principio conforme al cual los delitos deben de juzgarse en el lugar de su comisión, ha ido en retroceso. Por ejemplo, en España, después de haberse dictado varias decisiones que atacaban a fondo o se basaban en este principio de la jurisdicción universal. Doctor Estacio, le queda un minuto. Bueno, en definitiva, carajo, se me fue el tiempo. En definitiva, que nos quedaría una jurisdicción universal mutilada que ya no opera, mientras que estaríamos frente a una Corte Penal Internacional cuyos imparcialidad ha sido severamente cuestionada. Creo que en tal caso los venezolanos lo que tendríamos que activar es que los estados que han manifestado interés en nuestro drama se agreguen a los cuestionamientos que se han hecho contra la imparcialidad de algunos funcionarios que operan esa instancia con sede en La Haya. Muchísimas gracias al doctor Estacio por esa presentación. Estoy segura de que comprendemos muchísimo mejor los pasos que hay que seguir para activar los procedimientos en la Corte Penal Internacional. Ahora le vamos a dar el derecho de palabra a Armando Arratia, que es un abogado con carrera judicial en Venezuela, fue juez, fue fiscal, fue presidente del circuito fiscal, del fresquizo judicial y penal del Estado Miranda. Fue presidente del equipo de béisbol Tiburones de La Guaira y es el coordinador nacional en Estados Unidos del partido COPEI. Adelante, doctora Arratia. Muy buenas tardes. Gracias le doy al instituto, al equipo que conforma su junta directiva y el grato placer de compartir con maestros que han dado y han dejado un legado jurídico y de historia en el país. De verdad que ustedes han explanado perfectamente bien los lineamientos hacia dónde debemos ir en el punto de vista de la jurisdicción penal internacional para el enjuiciamiento del régimen enquistado en Venezuela. El primer punto que debo acotar, a mí me toca el tema precisamente la responsabilidad de la diáspora. Este es un puntico que pareciera no tener mucho ego, pero tiene mucho que ver con la actitud ciudadana que debe conformar y que debe tener el venezolano, sobre todo en el exilio, en la diáspora, con respecto a llevar a feliz término las atrocidades cometidas por el régimen.
Primero vamos a hablar de la actitud ciudadana. La actitud ciudadana viene enmarcado dentro de los valores y principios educacionales en la educación recibida en el hogar. El por qué debemos nosotros tomar acciones que nos lleva a nosotros a tener responsabilidad social. Luego tenemos, como señaló en su exposición el doctor Diego Arria, cosas muy importantes, que es llevar a los diferentes foros del mundo, a los organismos multilaterales y a los diferentes foros académicos y de intelectuales, los diferentes hechos. Pero sucede y acontece que tenemos un problema. Aparte de la omisión en la acción por parte de uno de los elementos fundamentales, los que conforman el Tribunal de la Corte Penal Internacional, que es el área del fiscal, que es el que se dedica a recabar, a constituir, a ubicar y a organizar todo lo referente al caso, sucede que lamentablemente muchos ciudadanos cuando emitieron sus denuncias, no eran tales denuncias, no eran hechos, ni siquiera llegaban a la categoría de denuncias ni acusación. Entonces, en esto se perdió un inmenso tiempo. Yo creo que una de las recomendaciones que tenemos que hacer, indudablemente, es clasificar e ir ubicando el camino para reunir el expediente necesario para llegar al feliz término, que es el enjuiciamiento preciso del régimen de Nicolás Maduro. Luego tenemos, aparte de la responsabilidad social, tenemos algo muy importante, que es el aspecto del ciudadano común que nos encontramos en el exilio. Los abogados, que son muchos los que están aquí, que pueden coadyuvar, ayudar de mil maneras a organizar y armar el equipo necesario para proceder a la acusación respectiva. Por ahí tenemos también el aspecto de que sucede con los delitos, o sea, poder enumerar, poder organizar los delitos cometidos por aquellos hijos de funcionarios, que son los denominados delitos, cosas provenientes de delito, que tenemos en los hijos de aquellos funcionarios que cometieron los delitos atroces de lesa humanidad en Venezuela. Muchos de ellos en nuestros países donde habitamos actualmente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el ciudadano, que tiene el que está en la diáspora? Es hacerle un seguimiento formal y absoluto a estos casos. Recabar la información, ubicar, canalizar, para que podamos llevarla a feliz término. Por otro lado, hay un resabio que decía en ese entonces Andrés Eloy Blanco, que dice así: dicen por allí que mi hijo mío, ni un solo rencor por mí, ni demandar la sangre que cabe en el colibrí, pero ni cobrarle al hijo las cuentas de un padre ruin en casa. Esto se refiere específicamente al caso de los hijos de aquellos funcionarios que habitan en los Estados Unidos, en España, sobre todo en España, que donde tenemos hechos muy marcados. Y por último, tenemos, para que podamos llevar esto a feliz término, he propuesto y quiero proceder a hacerlo formalmente, este equipo de personas que han dado muestras de amar al país, muestras de querer salir adelante, para conformar el equipo para la lucha, para recabar, organizar e instruir el expediente respectivo y llevarlo a la jurisdicción universal que más convenga para el país y el interés de poder enjuiciar a estas personas y no se repita más la triste historia de Venezuela de vivir en un siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, como muestra de un mal ejemplo de un mal gobierno. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos al doctor Arratia su presentación, que es muy útil, puesto que en este momento se están reuniendo todas las agrupaciones que unen a la diáspora venezolana para coadyuvar al presidente encargado en la realización de la consulta popular que han convocado para la primera semana de diciembre. Y creo que sería muy útil hacerles llegar estas ideas sobre lo que deberían estar haciendo en relación a la instrumentación de este informe. Ahora le vamos a dar el derecho de palabra a Luis Beltrán Guerra, que es abogado, profesor, político y escritor venezolano. Tiene un doctorado de la Universidad de Harvard y es reconocido por su desempeño como Procurador General de la República entre 1984 y 1989 y como Ministro de Justicia entre 1989 y 1993. El tema que va a tocar el doctor Guerra es la cooperación que debería existir entre las fuerzas del orden a nivel internacional para poder ejecutar este informe. Adelante, doctor Guerra, bienvenido. El doctor Guerra además es miembro de nuestro consejo, del Consejo del Inter-American Institute for Democracy. Gracias. Muy buenas tardes y un gran saludo a esta distinguida concurrencia con respecto pues al tema de Venezuela. Por supuesto, mis grandes felicitaciones a Carlos Sánchez Berceín y a Beatriz Rangel por haber organizado este importante evento. Comencemos diciendo que en Venezuela ha pasado prácticamente de todo. Dificulto que haya país alguno de América Latina. Luis Beltrán, perdón. Tantas cosas horribles. Perdón, tienes que apagar el YouTube. Tienes que apagar el YouTube porque se oye el YouTube en retorno y no te estamos oyendo bien tu exposición, que es muy buena. ¿Cómo lo apago, caramba? Guíame cómo apago YouTube, Beatriz. En Venezuela ha pasado prácticamente de todo. Sigue. Luis Beltrán, sí. perdón. Digo. Perdón, tienes que apagar el YouTube porque se oye el YouTube en retorno y no te estamos oyendo bien tu exposición, que es muy buena. ¿Y ahora? Ahora sí. Dale. Ahora. Sí. Bueno, en primer lugar, reitero que en Venezuela ha pasado absolutamente de todo. Dificulto que haya país, por lo menos en América Latina, donde hayan acontecido tantos episodios horribles como en Venezuela. Y ese es un escenario muy importante en el contexto del derecho internacional público y de la comunidad de naciones. Dale. Ahora, sin embargo, en primer lugar, reitero que hay que tener en consideración y ponderar lo que ha sucedido en Venezuela y lo que ha sucedido en otros países, lo cual tenemos que tener presente en ese particular escenario que es el internacional. Un escenario complicado por la diversidad de intereses que allí están representados. Una comunidad de países, pues, de todo el mundo en defensa de sus intereses. Una mayoría muy determinante, afortunadamente democrática, y otra ajena a los principios del sistema político que garantiza la libertad y los derechos humanos, que es precisamente el sistema democrático.
Los venezolanos debemos ser en consecuencia muy sinceros y este evento es determinante para ello, porque las comparaciones que pudiéramos hacer en ese mundo que es el escenario internacional tan particular entre lo que le está sucediendo a Venezuela y los beneficios que derivan de este informe que se ha aprobado, donde se denuncian los delitos de lesa humanidad que se han cometido por los integrantes de este desgobierno que tiene al país secuestrado durante décadas. Lo comparamos con países que han tenido una lucha, pero mucho más larga que la de Venezuela, a los efectos de independizarse. Y lamentablemente nos encontramos con la circunstancia de que la comunidad internacional se la ha tragado un poco lo que pudiera llamarse su propia burocracia. ¿Ya? Sigo, Beatriz. ¿Aló? Te ¿Me queda un oyes? minuto, Luis Beltrán. Prosigo. Te queda un minuto. Me queda un minuto. La comparación con Siria, por ejemplo, es un ejemplo bien particular. Y sin embargo, pues todavía Bashar al-Assad sigue presidiendo aquel país donde todos los días se producen monstruosos ataques con todas las armas nucleares habidas y por haber prohibidas, y no. ¿Aló? Sí. Y los Estados Unidos han tenido presencia en Siria, que no de manera tan determinante. Y en consecuencia, nuestra gran preocupación es cuándo se producirá una verdadera sanción con respecto al régimen venezolano, el cual pasa irremediablemente no solamente por la responsabilidad de proteger, sino como pasó en Kosovo y Serbia, donde prácticamente hubo que tener presencia la OTAN para resolver ese conflicto. Venezuela necesita no solamente esta sentencia, Luis Beltrán, se acabó el tiempo. sino que los esfuerzos deben ser unánimemente dirigidos a estimular una acción contundente a los efectos de que este gobierno desaparezca. De lo contrario, corremos el riesgo de seguirlo manteniendo, de seguirlo sosteniendo. Se van a poner furiosos los otros. Con estas palabras termino, Beatriz, y con mil excusas por las incomodidades. Un millón de gracias por esa magnífica exposición. Y ahora vamos a darle el derecho de palabra a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Bezaín, que es abogado, doctor en ciencias jurídicas, con maestría en ciencias políticas, fue 5 veces ministro en la República de Bolivia y es nuestro director ejecutivo. El tema de Carlos Sánchez Bezaín es la Convención de Palermo como instrumento para poder ejecutar el informe de las Naciones Unidas sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. Adelante, doctor Sánchez. Gracias, señora. Gracias, muy buenas tardes. Felicidades a todos los oradores que me han precedido en el análisis. La preocupación que se refleja en este foro es la que expresé en sentido de que la defensa de los derechos humanos, la defensa de la libertad, el señalamiento de los criminales que violan los derechos fundamentales de las personas para detentar indefinidamente el poder, no solamente en Venezuela, también en Cuba, también en Nicaragua, en la Bolivia dictatorial, en el Ecuador de Correa,
los informes, las expresiones están hechas, pero la regla es la impunidad. Y la regla de impunidad no solamente permite que esta gente quede sin sanción, sino que use, goce y disfrute de los bienes, de los recursos mal habidos y de las riquezas que como producto de esa violación de los derechos humanos, de esa violación de las normas y del destrozo de la democracia ellos producen. Y esa impunidad genera además la posibilidad de aspirar a la retoma del poder, disfrazando la actividad criminal de política. Entonces, el cese de la impunidad es absolutamente esencial e importante en la defensa de la democracia, y para cesar la impunidad hay que convertir los informes, como el informe de las Naciones Unidas sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, hay que convertirlos en prueba, hay que convertirlos en instrumentos de acusación y hay que convertirlos en sentencias. Hay que convertirlos en instrumentos de condena, de sanción y de recuperación de los daños y del patrimonio que se ha causado con la comisión de esos delitos. El informe de las Naciones Unidas es un instrumento probatorio de vital importancia, como aquí se ha demostrado. Y es imposible aplicarlo con la justicia de Venezuela, porque la justicia de Venezuela no es sino un resorte de la manipulación del control del poder total que tiene la usurpación. Es imposible llevar ese informe a instancias en las cuales vamos a terminar con declaraciones que no son sentencias condenatorias, que no inhabilitan a los condenados y que además no los obligan a reponer el daño. Yo encuentro que la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, contenida en el anexo 1 de la Convención del mismo nombre, que se suscribe en Italia el año 2000, es el instrumento adecuado, porque además esta convención está ya en aplicación. La Convención de Palermo se aplica en uno de sus primeros momentos con el gran escándalo de la FIFA, y hoy día se está aplicando en el tema de Venezuela con las acusaciones por lavado de dinero, narcotráfico y otros delitos que se han abierto en los tribunales federales de Nueva York y de la Florida contra Nicolás Maduro y sus cómplices, y que han generado que el gobierno de Estados Unidos ponga premio por la captura de estos delincuentes, 15 millones por Maduro, 10 millones por otros. Ahí está Tarek Al-Aissami, ahí está Diosdado Cabello, ahí está ese grupo de delincuencia organizada transnacional que hoy día detenta el poder, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, y ahora viene un instrumento de prueba importantísimo, certificado por las Naciones Unidas, que demuestra que el mismo grupo y otros cómplices comete delitos de lesa humanidad, delitos contra los derechos humanos, delitos que no están sino en el marco de la aplicación de la Convención de Palermo. Entonces, siguiendo con las normas de la Convención de Palermo que hoy día yo quiero recordar, cualquiera de los países de América Latina, cualquiera de los países miembros, no solamente Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile, el Perú, Argentina, México, Panamá, todos los países que son suscriptores de la Convención de Palermo, tienen la posibilidad, a través de su sistema de procuraduría, de fiscalía, de acuerdo a sus leyes internas, de tomar ese informe y de presentarlo a sus autoridades y abrir causa en su país en el marco de la Convención de Palermo y poder en captura a estos criminales que están siendo señalados con la prueba preconstituida, que es el documento informe de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela. ¿Para eso qué normas se aplican? Aquí está la Convención, y en la Convención, en el artículo 2 de definiciones, hay que buscar simplemente establecer que se trata de un grupo delictivo organizado, que comete un delito grave y que además es un grupo estructurado. Las tres cosas están demostradas. El delito grave en el marco de la Convención de Palermo es aquel
que está relacionado con toda conducta que constituya delito punible con una privación de libertad máxima de al menos 4 años o una pena más grave. Un grupo delictivo organizado es un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a esta convención. Eso es lo que el informe describe. Para terminar, simplemente yo quiero recordar una parte de la introducción que cuando se firmó la Convención de Palermo, el entonces secretario general Kofi Annan dio como mensaje. Decía, y es totalmente aplicable a lo que sucede hoy día para que en cualquier país, a petición de interesado o de oficio, se abran estos procesos criminales y las justicias de los tribunales de América Latina, aplicando la Convención de Palermo, pongan en captura a Nicolás Maduro y a sus secuaces violadores de derechos humanos. Decía el secretario general el año 2000, si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. Si el imperio de la ley se ve socavado no solo en un país, sino en muchos países, quienes lo defienden no pueden limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales. Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y vencer la delincuencia, la corrupción y la trata de personas. Y esto lo leo y lo recuerdo porque lo que pasa en Venezuela es un problema que afecta a todas las democracias, a todos los países y a todos los ciudadanos del hemisferio del mundo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Carlos Sánchez Berzaín en su exposición. También el Inter-American Institute for Democracy quisiera agradecer públicamente de manera muy calurosa a 2 personas que han sido fundamentales en llevar adelante este ciclo sobre Venezuela y el informe que las Naciones Unidas ha emitido sobre la violación de los derechos humanos en ese país. El miembro de nuestra directiva, don Oscar García Mendoza, aquí presente, quien fue quien tuvo la idea de que hiciéramos este ciclo enfocándonos en el informe de las Naciones Unidas para darle divulgación y crear una especie de mapa de ruta para poderlo ejecutar. Muchas gracias, doctor García Mendoza. También quiero darle las gracias al doctor Armando Arratia por habernos asistido en la conformación de este panel. Ahora tenemos un conjunto de preguntas que han llegado que nuestro director técnico me ha entregado. Y aquí hay una pregunta para el doctor Diego Arria que dice, para renovar el mandato de la observación de Venezuela, el bloque africano se abstuvo en masa. Dado el peso que ese bloque tiene en Europa y el que está adquiriendo con China, ¿no cree usted que se deberá hacer un esfuerzo para ganar ese apoyo? ¿Y cómo se haría esto, doctor Arria? Mira, es complejo y sencillo al mismo tiempo. Curiosamente, Cuba ha sido el instrumento fundamental de la política exterior de la narcotiranía y Cuba es el que se ha especializado justamente en desarrollar esa relación con los países africanos que ellos tienen durante muchísimos años por muchas razones. Pero no importa, la abstención no va a significar que de alguna manera se evite prorrogar el mandato. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta para Omar Estacio. Dice, doctor Estacio, ¿se podrá repetir con los mandatarios venezolanos enjuiciados en Estados Unidos el episodio que llevó a Augusto Pinochet a un arresto domiciliario en Londres invocando esta jurisprudencia? Oh, mira, la respuesta es no. El principio de la jurisdicción universal, como lo dije antes, va de retirada. Para que se aplique, hace falta en casi todos los países la presencia del acusado por el delito. Los procesos que están celebrando ahora en Alemania contra los generales sirios
han sido posibles porque ellos entraron a Alemania haciéndose pasar por refugiados. Por eso la jurisdicción, Alemania firmó su jurisdicción. En este momento es prácticamente imposible, incluso en España, el principio de la jurisdicción universal fue restringido por reformas legislativas de 2002 y 2009. Yo creo que con eso contesto. Muchas gracias. Bueno, entonces a la doctora Blanca Rosa Mármol, ¿cómo fue? La pregunta era si había algún sistema fast track para poder introducir este caso que con este informe, si este informe le permite a los venezolanos realizar un proceso mucho menos encumbroso para poder lograr una decisión de la Corte. Sí, indudablemente que el informe es una ayuda muy importante porque está realizado por expertos que fueron designados por la ONU y eso tiene un peso muy especial. Podría, pienso yo, facilitar grandemente la actuación en este caso. Sin embargo, ellos siempre van a hacer la reevaluación de esas evidencias, que es lo que hace más largo el procedimiento, pero no debería ser demasiado largo porque están identificadas todas las víctimas, están todos los testigos, están todos los que allí actuaron y es muy reciente. Yo pienso que si nosotros le damos impulso a este informe y nos afincamos en él para impulsar el procedimiento, podemos lograr un acortamiento de los lapsos. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta para Luis Beltrán Guerra, que dice, ¿cuánto tiempo cree usted que tomará llegar a un acuerdo entre autoridades nacionales para darle ejecución a las órdenes de captura de los funcionarios del régimen de Venezuela enjuiciados en Estados Unidos? ¿Me escuchas, Beatriz? Ahora sí. La pregunta es importante, pero el tema principal que está planteado es en qué medida es ejecutable una resolución de las Naciones Unidas como esta que se ha planteado y que ha generado pues, una efervescencia y, por supuesto, mucha alegría en Venezuela. Por un lado, el propio régimen internacional tiene sus reglas y tú para solicitar una acción de parte de estos organismos judiciales de rango internacional lo pueden hacer únicamente los estados. No toda persona puede presentarse ante la Corte Internacional Penal Internacional, ante el Tribunal Penal Internacional, a denunciar hechos como estos que han sucedido en Venezuela. Deben ser los estados de manera específica, como lo establecen pues, las normas procedimentales aplicables en esta materia. El punto central es cuando uno compara, el punto central en el sentido de cuál es la posibilidad real de la ejecución de estas decisiones, es cuando uno hace una comparación entre los desastres que se han presentado en la humanidad y que la Corte, que la Organización de las Naciones Unidas ha discutido por años, por décadas, qué hacer y prácticamente pues le ha costado mucho tomar una determinación. Lo que ejecutar esta decisión de la Organización de Naciones Unidas en lo que respecta a Venezuela pasa porque puedan ser involucrados en acciones concretas los funcionarios que integran el propio gobierno de Venezuela. Y hay un precedente bien interesante de que un grupo de países solicitó la aplicación de medidas en la Corte Penal Internacional y el gobierno de Nicolás Maduro, o no sé si el de Hugo Chávez, refutó ese planteamiento solicitando que
los culpables de todos estos desvaríos era el gobierno de los Estados Unidos, y era el gobierno de los Estados Unidos el que debía ser condenado y no el gobierno de Venezuela. El tema está en que el gobierno de Venezuela está en Venezuela, de que lo preside Nicolás Maduro, de que tenemos una oposición fragmentada en todo sentido, de que el liderazgo colapsó, de que el liderazgo no existe, y en consecuencia, pues, pensar en opciones internacionales, desde mi punto de vista, lo concibo no imposible, pero bastante remoto. Por eso recuerdo y traigo a colación el caso de este conflicto en Siria, donde allí Bashar al-Assad ha matado, ha destruido, pues, no solamente a Siria, sino a países vecinos. Y ahí está este señor respaldado por Rusia, respaldado por China. Y el punto central de una salida para Venezuela pasa porque, así como reaccionaron China y Rusia en apoyo a Siria, reaccionarán China, Irán y Rusia en el caso de que los Estados Unidos hiciera presión en las Naciones Unidas o acudiese a ese mecanismo de la necesidad de reparar los daños, esa ayuda humanitaria de la cual tanto se ha hablado. Y será eso causa de una confrontación internacional, de una guerra mundial, o ha de terminar lo de Venezuela como terminó el fascismo. Yo creo que debemos poner los pies sobre la tierra y pensar cómo salir del gobierno de Venezuela, cómo salir de la dictadura que ha destruido el país. Las prisiones vendrán después. Ya crearemos un tribunal de Nuremberg, como hicieron los judíos, ya no en cazador de delincuentes, y lo llevaríamos a la jurisdicción internacional. Gracias, muchísimas gracias. Aquí tenemos una pregunta para la embajadora. Tenemos una pregunta para la embajadora Aristigueta de Álvarez. ¿Qué rol debería jugar la Organización de Estados Americanos en la ejecución del informe de las Naciones Unidas? La OEA está trabajando ya ellos entregaron un informe originalmente hecho, creo que en el 2018, lo entregó un grupo de países de la región a la CPI, y lo que está haciendo la OEA en este momento es darle la difusión a este informe y ver cómo estos propios países, los países del Grupo de Lima, también pueden añadir o sumar lo que ha estado, el producto de la investigación a la CPI. Más allá de ahí, me imagino que no hay más que pueda hacer la OEA. La OEA es un órgano político y multilateral como lo es la ONU, y no tiene una capacidad jurídica para poder condenar. Muchas gracias, embajadora. Armando Arratia le preguntan, David Ben Gurión dijo que la diáspora tenía el deber de trasladarse a Israel para poder hacer patria. Una forma de hacer patria, como sugiere Ben Gurión, es establecer un tributo fijo anual para cada miembro de la diáspora equivalente al 5% de sus ingresos anuales, de manera de atender la actual emergencia humanitaria en Venezuela. ¿Usted estaría de acuerdo con esto? Hay que incluir todo tipo de ayuda para combatir las necesidades más básicas del venezolano en estos momentos. Yo creo que la solidaridad mundial es vital, y a través de la ayuda humanitaria y la ejecución de una intervención posiblemente militar pueda ocurrir esa ayuda inmediata que necesita en estos momentos el pueblo venezolano. El pueblo venezolano en estos momentos está pasando hambre, está pasando necesidad de medicinas, no tienen con qué enfrentar el COVID-19. Los números que aporta en estos momentos el régimen, sabemos que no son reales, que son el triple de lo que realmente está sufriendo el pueblo en estos momentos a nivel de calamidad por el virus chino.
Esto nos lleva innecesariamente, imperiosa necesidad que la diáspora tiene que tener la responsabilidad social de ayudar como dé lugar al pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Y la última pregunta es para el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Es una pregunta que dice, el embajador William Brownfield, exsecretario de Estado asistente para la Oficina Internacional de Narcóticos y temas vinculados a la observancia de la ley, dijo en un foro del Atlanta Council on Foreign Affairs hace 2 días que para invocar la Convención de Palermo contra una nación, miembro de la Organización de las Naciones Unidas, había que pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU y que por esa razón él, mientras había desempeñado ese cargo en el Departamento de Estado, no había sugerido ese camino, porque ese camino de la Convención de Palermo sería morir en el Consejo de Seguridad, porque seguro que China y Rusia ejercerían su derecho al veto. ¿Cómo cree usted que se puede resolver este dilema? Yo creo que la cita está mal hecha o el embajador está equivocado. O sea, el funcionario americano al que se atribuye la cita tendría que leer el artículo 3 de la Convención de Palermo, que habla del ámbito de la aplicación, que dice: a menos que contenga una disposición en contraria, la presente convención se aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de... Y en el último inciso dice de los delitos que, aunque se cometan en un solo estado, tenga efectos sustanciales en otros estados. Esto es derecho penal, no es derecho internacional público para pasar por el Consejo de Seguridad. Este no es un tema de paz y seguridad internacional, este es un tema de búsqueda de delincuentes comunes. Imagínense ustedes que para buscar narcotraficantes transnacionalmente habría que ir al Consejo de Seguridad. Bueno, entonces habría impunidad absoluta para los narcos. Los violadores de derechos humanos son peores delincuentes, de crímenes mucho más graves, que además acumulan concursos delictivos reales en torno a la violación de derechos humanos, porque viene el enriquecimiento, viene el ocultamiento, viene la falsificación, vienen una cantidad de delitos que tienen que ser objeto de directa acusación. Y la manera de demostrar que lo que se ha mencionado aquí no es verdad es que los juicios que se están siguiendo por narcotráfico contra el grupo de delincuencia organizada de Maduro y sus cómplices, tanto en los tribunales de Nueva York como en los tribunales de la Florida, son efectuados en el sentido de la aplicación de la Convención de Palermo. Lo que quisiéramos ver es que los países de América Latina, los gobiernos de América Latina, a través de sus fiscales y sus procuradores, apliquen la Convención de Palermo contra Maduro y sus cómplices, tomando como prueba el informe de las Naciones Unidas que estamos considerando, para que los jueces de esos países abran causa y pongan en captura internacional por esos delitos en el marco de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional al grupo organizado de delincuentes que hoy día detenta el poder y viola los derechos humanos y comete cadenas de delitos en Venezuela. Muchas gracias. Bueno, y ahora para concluir nuestro programa vamos a escuchar las reflexiones de cierre de nuestro presidente Tomás Regalado. Tomás Regalado es quizás uno de los más laureados periodistas del mundo hispano de los Estados Unidos. Sus coberturas de los conflictos internacionales, su cercanía a la Casa Blanca como corresponsal de esa entidad del gobierno de los Estados Unidos durante la administración del presidente Reagan, la dirección de varias entidades de medios de comunicación, entre ellas Radio Martí recientemente, y es una personalidad muy querida en las ondas hercianas locales de Miami a través de Radio Caracol. Es además nuestro presidente y además fue uno de los más queridos alcaldes de la ciudad de Miami. Vamos a darle la bienvenida a nuestro presidente, que va a hacer las reflexiones de cierre. Muchas gracias, Beatriz, y a mí me da muchísima satisfacción
poder estar escuchando y ser parte de este panel de personas que tanto saben y que se pueden expresar a través de este medio para que el mundo escuche. Y esto me parece a mí un poco déjà vu, simplemente porque tengo recuerdos de muchas décadas de trabajar incluso viajando todos los años al Palais de las Naciones en Ginebra para esperar la condena que se produjo al fin del régimen castrista por la violación de los derechos humanos. Yo les puedo decir a ustedes que no hay tema tan amable, que no hay tema tan fácil de vender a cualquier gobierno que es la violación de los derechos humanos. Si la experiencia cubana nos dice que cuando se iba a pedir cooperación para una acción militar o para acciones que fueran más allá de una condena moral, muchos gobernantes pues simplemente se distanciaban. Pero a la hora de hablar de los derechos humanos, nadie tiene el pudor de rechazar esto. Y esta es la oportunidad que tienen los venezolanos. Y a mí me llama la atención que el gobierno del presidente Juan Guaidó no esté más activo, que sea más proactivo en esta denuncia, porque en definitiva esto es recibido, sobre todo en los propios Estados Unidos y en muchos países de la América Latina, que proclaman ser democráticos. En Cuba, una vez, y ya termino, se logró que las Naciones Unidas enviaran un relator especial. En aquel momento era embajador de Senegal ante las Naciones Unidas, Alioune Sene. Y lo que hizo el pueblo de Cuba, y a eso voy, a lo que el embajador Arria sugirió, que el pueblo de Venezuela debe de ser partícipe, al igual que la diáspora. El pueblo de Cuba llenó todas las paredes el día antes de la llegada del embajador Alioune Sene con los nombres de los fusilados, de los muertos, de los presos políticos del régimen. Y esto provocó una manifestación masiva que terminó en un caos de incluso muchos lesionados, golpeados por la policía, decenas de arrestados y casi la expulsión del embajador. Y eso hizo que Cuba pues se quedara en el ostracismo. Yo pienso que este es el momento de Venezuela. Yo pienso que este es el momento de la diáspora de Venezuela, que si bien hay que trabajar en esta propuesta para un referéndum en diciembre, se debe acelerar los procesos. En definitiva, Estados Unidos es un país litigante y aquí los cubanos, les digo una vez más, con la experiencia de haber participado y sigo protagonista, han logrado con mucho éxito en las Cortes de los Estados Unidos como persona, una serie de veredictos contra el régimen, sus propiedades y sus personas. Así que me parece que el instituto ha hecho algo muy bueno, unir a este extraordinario panel para que le digan al mundo lo que se debe hacer. Muchas gracias. Bueno, al agradecer al estupendo panel que hemos tenido, sus aportes y sus contribuciones, les damos las buenas noches y les pedimos que sigan en nuestra website la programación que tenemos para el resto del mes de octubre y la de noviembre. Este evento de hoy cierra el ciclo de Venezuela, enfocado en el informe de las Naciones Unidas sobre la violación de los derechos humanos en ese país. Buenas noches y muchas gracias.